En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. El miércoles empieza la Cuaresma, como sabéis, el miércoles de ceniza. Algunos de nosotros ya llevamos la penitencia puesta. Me refiero que vaya semana que hemos tenido los del Real Madrid, ¿verdad? ¿No? En cambio, otros tendrán que hacer más penitencia, pero nosotros ya llevamos un poco de camino recorrido. Bueno, estamos en misa, estamos contentos y aunque tengamos, repito, algunas heridas muy recientes, lo importante es encontrarnos con el Señor, que es el que cura nuestras heridas. Comenzamos la Santa Misa dándole gracias y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable y tu Iglesia se alegre de poder servirte con una entrega confiada y pacífica. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Cuando se agita la criba, quedan los desechos. Así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero y la persona es probada en su conversación. El fruto revela el cultivo del árbol. Así, la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Palabra de Dios. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor. Crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando esto corruptible sea vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será en vano en el Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de las espinas. El hombre bueno de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Palabra del Señor. Llevamos varios días varios domingos meditando sobre el Evangelio de San Lucas. El hecho de, no queda otro remedio, pero el hecho de ver fragmento a fragmento quizá nos impide ver el conjunto. Recordad, desde hace varios domingos, cuando empezamos con la meditación de las bienaventuranzas, os dije, la moral cristiana, recogida y reflejada sobre todo en las bienaventuranzas, no tiene sentido si no es con la perspectiva de la vida eterna. Habiendo olvidado, no negado oficialmente, pero olvidado en la práctica, la mayoría de nosotros, la existencia de la vida eterna, la moral cristiana se convierte en algo cada vez más difícil, no solamente difícil, sino cada vez más incomprensible de practicar. No es que nuestros mayores tuvieran una vida más fácil que la nuestra, al contrario, pero ellos sabían que la vida de aquí era solo una pequeña parte del conjunto de la vida. Y que esa pequeña parte era importantísima porque marcaba, decidía lo que iba a ser el resto, la vida eterna. Suprimido eso de nuestra vida real, repito, la Iglesia jamás ha negado esto, gracias a Dios, pero en la práctica la mayoría de los católicos vivimos como si fuéramos ateos. Es decir, vivimos pensando que todo se reduce a esto y que el día de nuestra muerte simplemente es el final. No negamos la existencia de la vida eterna, pero en la práctica sí. No tenemos en cuenta que hay una vida más allá de esta vida y que en esa vida vamos a recibir el premio o el castigo en función de lo que hayamos hecho aquí. La vida de aquí empieza, pero no termina nunca porque continúa. El paso entre esta vida y la eterna es el juicio. Y el juicio va a venir marcado, por supuesto, por la misericordia de Dios, pero también por nuestras obras buenas o nuestras obras malas. Y allí habrá cielo, infierno y purgatorio, que será el tiempo de purificación imprescindible para poder entrar en el cielo. Toda esa parte, que es lo que llamamos en teología la escatología, toda esa parte está suprimida. Quizá porque los curas nunca hablamos de ello, también puede ocurrir, que es políticamente incorrecto hablar del juicio, y políticamente incorrecto dentro de la Iglesia, no me refiero lo políticamente correcto o incorrecto de la sociedad, no está de moda hablar de la vida eterna, del juicio, del premio o del castigo. Pero repito, suprimiendo esto, y lo hemos suprimido, todo lo demás no queda más que como unos consejos cada vez más antipáticos. Viendo esto desde el conjunto, podemos entender también, como las semanas anteriores, el Evangelio de hoy. Os decía la semana pasada, en el siglo XIX, principios del XX, se produce un gran cambio. Por supuesto que esto tiene raíces más atrasadas, más antiguas. Se produce un gran cambio. Irrumpe un gran pensador, aunque haya sido nocivo, fue un gran pensador, Hegel, que cambia lo que había sido el modelo de comportamiento. Cuando se produce el encuentro entre la religión judía y el pensamiento griego, es un encuentro fértil, un encuentro fructífero para ambas partes.
Por ejemplo, la traducción de la Biblia al griego se produce en la ciudad de Alejandría, que era una ciudad fundada por Alejandro Magno, donde había muchísimos judíos, y es la traducción llamada de los 70, la primera traducción al griego, porque cada vez había más judíos que no sabían el hebreo y tienen necesidad de leer la Biblia en su idioma, que era el griego. Bueno, ese encuentro con el pensamiento griego se va a producir sobre todo con un pensador, con un filósofo griego de la máxima importancia. De hecho, él fue maestro de Alejandro Magno. Me refiero a Aristóteles. La ética de Aristóteles tiene una idea fundamental que encaja perfectamente con la ética judía. La ética de Aristóteles dice: haz lo que debas hacer. Haz lo que debas. Encaja con la ética judía. Haz lo que debas. Cumple con tu obligación, haz lo que debas. No tanto pensando en el cielo, ni en ese momento los judíos eran creyentes en el cielo, tendremos que esperar hasta los macabeos para que esto ocurra, ni siquiera, desde luego, eran creyentes en el cielo. Los griegos o los romanos tenían un concepto de vida eterna muy singular. Bueno, haz lo que debas, porque haciendo lo que debes vas a ser feliz en la tierra. Ellos ambos pensaban más en la tierra que en el cielo. Haz lo que debas, en todos los ámbitos, familiar, social, político, haz lo que debas. Si no haces lo que debes, no eres un auténtico hombre o una auténtica mujer, es decir, no eres un auténtico ser humano, no vas a ser feliz, haz lo que debas. Os decía la semana pasada, cuando llega Hegel y cambia esto, ya no es haz lo que debas, sino haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y desde entonces vivimos con este nuevo paradigma, con este nuevo modelo. Haz lo que quieras, haz lo que te dé la gana, dice Hegel. La voluntad no debe de tener ningún límite fuera de ella misma. Si lo que tú quieres hacer es cumplir con tu deber, puedes hacerlo, claro, pero si no, no pasa nada. Os decía la semana pasada, esto tiene un gran problema, las consecuencias, porque tú puedes hacer lo que quieras, pero lo que quieras tiene un precio. Y os decía, hay un precio legal y por eso se han ido cambiando las leyes para que lo que tú quieres hacer no repercuta en contra tuya. Y os puse el ejemplo del aborto, o la conciencia. Y por eso se está intentando domesticar, manipular, silenciar la voz de la conciencia para que yo, o el que quiera darle gusto a su cuerpo, no tenga primero el inconveniente de la ley que le dice esto que estás haciendo está prohibido, y no tenga el inconveniente de la conciencia que le dice esto que estás haciendo está mal hecho. Suprimiendo la vida eterna, quitando la vida eterna de nuestro horizonte, ya os dije por qué ocurrió, esa es una de las consecuencias de la infectación del marxismo en la Iglesia, suprimiendo la vida eterna de nuestro horizonte, a partir de ese momento ya no hay juicio. Y si no hay juicio, y si la ley me permite hacer determinadas cosas, cada vez la ley es más permisiva, entonces no tengo conciencia, o mi conciencia está domesticada, no hay sanciones públicas legales, ahora sí puedo hacer lo que yo quiera. Esto se encuentra con otro problema, la realidad. No me refiero a la realidad legal, no me refiero a la realidad ética de tu conciencia, que están ambas domesticadas, me refiero a la pura y dura realidad. Las cosas son como son. Una de las cosas más bellas que nos enseña Santo Tomás de Aquino, que es el que une de una forma definitiva aquella herencia aristotélica con el cristianismo, es que la verdad existe fuera de nosotros. Y dice Santo Tomás, la verdad consiste en adecuar mi pensamiento a la realidad. No adecuar la realidad a mi pensamiento, sino mi pensamiento a la realidad. La realidad existe, está fuera de mí, existe al margen de mí. Yo puedo decir y creer, es de noche. Yo puedo decir y creer, está lloviendo a cántaros. Puedo decirlo y creerlo. Si estuviéramos en una habitación cerrada, insonorizada, podría decir, es de noche y llueve a mares. Ya quisiera yo que lloviera a cántaros con la sequía que estamos padeciendo. Pero es de día, hace un sol espléndido y no cae ni una gota de agua. La verdad es que mi pensamiento se adecúe a la realidad, porque eso es bueno para mí. Esta es la base del cristianismo y esta es la base de la ética cristiana. Las cosas existen, es decir, fumar es malo, beber en exceso es malo. No es que yo puedo decir, hago lo que quiero,
no está prohibido fumar, cada vez está más prohibido, no está prohibido fumar. Han cambiado la conciencia y me han dicho que fumar es estupendo desde el punto de vista moral, yo puedo fumar. ¿Y tus pulmones? Porque tus pulmones no entienden ni de leyes ni de conciencia. Tus pulmones tienen un cáncer de pulmón. Yo puedo decir, oiga, que beber y pegarme una borrachera cada fin de semana es estupendo, nada mejor para el hígado. No está prohibido beber y quedarte todas las noches que quieras sin dormir y bebiendo todo el alcohol que quieras. Han modificado, suponiendo, ¿verdad?, que hubieran modificado la conciencia para decirte que cuantas más borracheras, más santo eres. ¿Y tu hígado? Porque tu hígado no entiende ni de leyes ni de manipulaciones de conciencia. Tu hígado te dice cirrosis. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que nos han engañado y nos han cambiado. Las normas morales no están puestas por Dios en la naturaleza humana para fastidiarnos. Son buenas y son buenas para nosotros. Por eso nos enseña Jesús hoy, repito, continuando con este mismo argumento, nos enseña Jesús. Oye, a ti lo que te importa, pensando en el juicio y en la vida eterna, a ti lo que te importa es que tú no tengas pecados. Esto es lo que a ti te importa. No que el otro tenga o no tenga pecados. Deja de fijarte en cómo es el otro y empieza a fijarte más en cómo eres tú. Estás cotilleando, husmeando, criticando si el otro ha hecho, si el otro no ha hecho. ¿Y tú? ¿Y tú? Alberto Moravia dice que es muy curioso que en todo el mundo los votantes de los partidos culpen a sus gobernantes de los errores cometidos y no se culpen a sí mismos por haber votado a esos gobernantes. Pero esto nos pasa con todas las cosas, Es decir, estás continuamente señalando lo mal que va todo y, por supuesto, el mal que hace tu prójimo, tu cónyuge, el carácter que tiene, lo perezoso que es, tus hijos o tus padres o tu jefe o tu empleado o lo que sea. Eso eres un lince, eres un especialista en descubrir motas o a veces vigas. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Nunca te examinas a ti mismo. Y esto, nos dice Jesús, es lo que te interesa. A ti lo que te interesa es presentarte delante de Dios en el juicio definitivo y final que va a marcar tu vida eterna, que existe, aunque tú no creas que existe o quieras negar que existe porque no te conviene, o aunque tú te engañes a ti mismo diciéndote que como Dios es bueno, te vas a salvar porque todo el mundo se va a salvar. Eso es mentira. Bueno, pues aunque tú te engañes a ti mismo, a ti lo que te interesa es quitarte la paja o la viga o la mota o el adoquín que tienes en tu ojo. El otro tendrá que hacer su parte. Tú podrás ayudarle. Oye, que a veces la falta del otro repercute en ti y tú eres el perjudicado, efectivamente. Bueno, pues en ese caso tendrás el derecho a defenderte y tendrás que poner un pleito o lo que sea. Pero de verdad, lo que a ti te importa es ser santo tú. Puedes ayudar a tu prójimo, estupendo, que tienes que corregirle, tienes que orientarle por el bien de él. Porque vuelvo a repetir, es terrible que vivamos con aquello que enseñó Hegel, haciendo lo que queramos. Porque hacer lo que queremos, suponiendo que lo que queramos a veces sea malo, hacer el mal que queremos hacer nos perjudica a nosotros mismos. Fumar te hace daño, al margen de lo que diga la ley y al margen de lo que dijera tu conciencia. Tu pulmón no te pasa eso. Y beber en exceso te hace daño, al margen de cualquier circunstancia. Tu hígado no te perdona eso. La realidad existe. No es el ideal que decía Hegel. La realidad la creo yo. Y fantaseo sobre una realidad y me imagino una realidad. Mire usted, la realidad te da 2 bofetones y te presenta un tumor en el pulmón. La realidad te da 2 bofetones y te dice que tienes el hígado hecho unos zorros. La realidad existe. Y existe aquí y existe en la vida eterna. Por eso a mí lo que me interesa es hacer lo que debo. Hacer lo que debo. Hacer lo que tengo que hacer. Porque eso es bueno para mí. Y es bueno para los que viven conmigo, naturalmente. Pero empieza por ser bueno para mí. A mí lo que me interesa es fijarme en la paja o en la viga o en el adoquín que yo tengo en mi ojo. A mí lo que me interesa es cambiar yo, corregirme yo, ser mejor yo. ¿Quiero cambiar el mundo? Empieza por cambiarte a ti. ¿Te quejas del gobierno? A lo mejor eres tú el culpable porque le has votado. ¿Te parece que las cosas que están yendo mal? ¿Qué estás haciendo tú para que vayan bien? Esto es lo que nos ha enseñado el Señor. ¿Qué necesito? ¿Qué le tengo que pedir yo a Dios para quitar la viga de mi ojo? Esto es lo que a mí me importa.
Quiero quitar la viga de mi ojo. ¿Qué tengo que pedirle a Dios? Tengo que pedirle 3 cosas. Y cuando se lo pido a Dios, se lo estoy pidiendo a la Iglesia. Tengo el derecho, fijaros, de que la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo en la tierra, de que la Iglesia, a través de sus pastores, sean quien sean, desde el catequista o papá y mamá en casa hasta el Santo Padre, tengo el derecho a que la Iglesia me proporcione 3 cosas que necesito para ser santo. Es decir, para quitarme la viga del ojo, es decir, para hacer lo que debo hacer, es decir, para ser feliz en la tierra y acceder al cielo. ¿Qué 3 cosas necesito? 3. Primera, luz. Luz. Nuestra época es tan absurda que considera afortunado al que cree que el mal no tiene consecuencias. ¿Consideraríamos afortunado hoy en día al que creyera que fumar es bueno? Diríamos no. ¿Consideraríamos afortunado hoy en día al que creyera que defraudar a Hacienda es una cosa maravillosa y que no le van a pillar nunca? Pero Dios, ¿qué me estás diciendo? El mal tiene consecuencias, siempre, para ti y para los tuyos, aquí y en la vida eterna. Por tanto, yo necesito saber qué es el bien y qué es el mal. Necesito luz, es lo primero que pido. Señor, dame luz. Dame la luz de tu fe, de tu conciencia, para que yo la tenga en mi conciencia. Dame luz. Necesito tu enseñanza. Cuando una persona me dice esto es bueno y esto es malo, me está ayudando, no me está perjudicando. Si una persona te dice fumar es malo, te está haciendo un bien. Si una persona te dice si no prestas atención a tus hijos vas a tener muchas lágrimas y mucho sufrimiento en el futuro porque no les has educado como debías, te está ayudando. Es decir, cuando te están indicando y te están enseñando a distinguir el bien del mal, te están haciendo un bien. Yo necesito, quiero, exijo que la Iglesia me enseñe bien, primero. ¿Qué necesito además? Pues hombre, la luz no es suficiente. La luz puede ser cegadora, la luz puede ser dañina. No te pongas a mirar en pleno mes de agosto en la canícula al sol, te quedas ciego. ¿Qué necesito? Además de la luz que me dice lo que debo de hacer, necesito ayuda para hacerlo. Necesito la gracia de Dios, la gracia. ¿Cómo accedo a la gracia? La gracia me viene dada, pero ¿cómo accedo a la gracia? A través de los sacramentos. Necesito la gracia. Por ejemplo, la gracia que me viene a través de la Eucaristía. Necesito comulgar. La gracia que me viene a través de la oración. Necesito la gracia de Dios. El católico no se siente Superman. No es Superman porque nadie lo es. Superman no existe. No es Superman y no se siente Superman. El católico siempre tiembla las rodillas. Siempre. A nosotros siempre nos tiemblan las rodillas. A nosotros siempre nos da miedo. Porque sabemos lo que somos. Y sabemos que no caer en la tentación es muy difícil. Y por eso los católicos lo que hacemos es pedir ayuda. Perdóname, Señor, soy un pecador, no soy digno de que entres en mi casa, yo confieso que he pecado, ayúdame, Señor. Pido la gracia y le pido a la Iglesia que me dé la gracia y que me la dé a través de los sacramentos. Por ejemplo, que los sacerdotes estén accesibles para confesar, que los sacerdotes celebren la Santa Misa. Necesito los sacramentos, necesito la gracia. ¿Qué tercera cosa necesito? Vale, ya sé el camino, la luz. Tengo la gracia de Dios, la fuerza de Dios, la ayuda de Dios para recorrer el camino. Pero a veces no lo hago. San Pablo es el primero que lo dice. El bien que quiero hacer, dice San Pablo, hay veces en que no lo hago y hago el mal que no quiero hacer. Nuestra experiencia normal. Quiero hacer el bien y a veces hago el mal. Cometo pecados. Serán pecaditos, pecados leves, serán pecados graves, cometo pecados. ¿Qué es la tercera cosa que necesito y que le pido a la Iglesia? Necesito la misericordia de Dios, es decir, la confesión. Hay vida eterna, no lo olvidéis nunca, hay vida eterna. La hay. Y vivamos con esta certeza, que no solamente es un consuelo para cuando llega la muerte nuestra o de los nuestros, es que es una luz para el camino. Hay vida eterna, hay juicio, me van a juzgar en función de mis obras. A mí lo que me interesa es quitar la viga de mi ojo y no andar fisgoneando en la paja o viga o lo que sea que tiene mi vecino, porque yo lo que quiero es vivir con Dios eternamente. Por lo tanto, yo necesito, y lo necesito de verdad, necesito luz, necesito que el Señor me ayude para hacer el bien y evitar el mal, y necesito siempre de su divina misericordia. Que así sea. Querido
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pedimos al Señor por la Santa Iglesia de Dios para que sea siempre fiel a Jesucristo. Roguemos al Señor. No olvidamos nunca, ningún día en nuestras oraciones lo que está pasando en Venezuela. Tampoco olvidamos otros países, por ejemplo, Nicaragua. Uno de los obispos ha pedido la liberación de los cientos de presos políticos que tiene Ortega en las cárceles. Pedimos también por las víctimas del terrorismo islámico, a veces también en nuestro país. Roguemos al Señor. Por los enfermos, especialmente por aquellos que nos piden oraciones. Pedimos también por los que no tienen trabajo, que van creciendo cada vez más. Por las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, que Dios nos ayude a ser santos, que la Iglesia nos dé la luz, que la Iglesia ponga nuestro acceso accesible para nosotros los sacramentos. Roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que nos das lo que hemos de ofrecerte y vinculas esta ofrenda a nuestro devoto servicio, imploramos tu misericordia para que cuanto nos concedes redunde en mérito nuestro y nos alcance los premios eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Raymond, Antonio José y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios por su luz, por su gracia y por su misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
oscuros, ningún mal te veré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. En ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Oremos. Alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo miércoles inicia la Cuaresma, por tanto es miércoles de ceniza. Aquí impondremos la ceniza en las dos misas que hay, por la mañana a las 9:30, por la tarde a las 8:30. Ese día es día de ayuno y de abstinencia, y los viernes de Cuaresma es simplemente día de abstinencia de comer carne. Como todos los primeros días del mes, os recomiendo un libro que os ayude a rezar. El libro de este mes nos va a servir para toda la Cuaresma y también para el tiempo de Pascua. Se titula Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Es una trilogía, nosotros vamos a coger la tercera parte, La Cruz y la Gloria, y está escrito por el padre José Luis Martín Descalzo. El que quiera comprarlo aquí, afuera en el atrio, se lo facilitan. Muchas gracias. El Señor esté con vosotros.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Vamos a terminar, como siempre, cantándole la salve a la Virgen, pidiéndole a nuestra Madre por España, por nuestra patria querida, también por nuestras familias. Salve Regina, Mater